Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, aquí de nuevo con ustedes en otra entrega. Les recordamos a nuestros televidentes que nuestro contenido se pasa por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 20 y 42, y luego pues lo pasamos a nuestro canal de YouTube, Ciudadanos contra la Corrupción C3, donde podrán disfrutarlo cuando gusten. Les pedimos a aquellas personas que aún no se han suscrito a nuestro canal que por favor se suscriban, y a aquellas personas a las cuales se les reenvía nuestro contenido que por favor se suscriban también. Nosotros vamos a continuar con lo que es la serie, o le podemos llamar la primera temporada de la serie Consorcio Haitiano Dominicano, o si quieren, Consejo Económico Binacional Quisqueya, para ponerle un nombre, serie Consejo Económico Binacional Quisqueya. Ya ustedes saben los protagonistas, gran parte de los protagonistas, encabezado por el estratega o el que propuso la estrategia de esa, vamos a la palabra fusión, pero a mí no me gusta la palabra fusión porque se asocia a otra cosa. Yo diría estructuración. La estructuración de un complejo binacional empresarial para quedarse con la isla completa. Eso es a grosso modo lo que es esto. Eso es así de simple. Nosotros tenemos más data, obviamente, de este lado, vista la situación que se creó de aquel lado. Y precisamente para poder entender la magnitud de esto, tenemos que hacer este capítulo. Porque si usted no tiene una idea, si usted no aterriza el concepto de cuánto dinero estamos hablando, no va a entender el nivel de ambición y el nivel de ejecución de este grupo de personas. Obviamente, eso es para la persona cuyo Dios es el dinero. Aquí hay gente que hemos mencionado aquí por nombre y apellido, que el dinero que tienen no lo van a gastar 10 generaciones de su familia. Pero parece ser que lo único que le da sentido a su existencia es el dinero. Y si fueran empresarios, bueno, como Bill Gates, que inventan algo, inventan un producto que todo el mundo quiere comprar, bueno, pues eso sería otra cosa. El problema de este grupo es que no sabe hacer dinero, sino es sacándoselo a alguien o a algún pueblo, para ser más concreto. Y en esa maniobra, bueno, pues nos metieron a todos nosotros en la isla completa. No podemos hablar de que al pueblo dominicano solamente. Estamos hablando de una estructura para sacarle todo el dinero a ambos países a la vez. Así de simple. Y como dije, la data más fehaciente que tenemos, pues se le ha dado cierto tipo de seguimiento y aún tenemos cierto tipo de organización que no va a durar mucho. Bueno, pues la de República Dominicana. En cuanto a Haití, yo me comprometo con ustedes a hacer todo lo posible por buscar, aunque sean proyecciones que se hayan hecho o algo sobre lo de Haití. Ustedes saben que esa situación, ahí no hay ningún tipo de registro. Estaríamos hablando de buscar registros de las personas que estuvieron ahí o de las organizaciones que estuvieron ahí que se hayan publicado. Pero la verdad es que es bastante difícil la tarea, por eso decidimos, bueno, pues hacer la de República Dominicana, para que ustedes tengan una idea, porque es que esto es tan grosero. Con una sola, con la mitad, que yo les recomiendo una cosa, Si usted no se bebió la pastilla, bébasela. Y ustedes saben que yo todo lo que digo, voy mostrándolo aquí, de dónde salió. Bébansela. En serio. Y si se la está bebiendo ahora, ponga esto en pausa. Y cuando le haga efecto, te vuelve para acá. Pero miren, lo primero es que tenemos que establecer la base de esto, de cómo un punto de partida para hacer este cálculo. Y yo he seleccionado el que se puede probar. Nosotros sabemos que desde afuera el grupito del CONEP
manejaba el presupuesto como le daba la gana. Pero el primer contacto directo de parte de ese grupo con la finanza pública que se encuentra registrado en documentación pública es precisamente el decreto que ustedes están cansados de verlo, pero yo quiero que los nombres que están aquí ustedes se los memoricen. O mejor, descarguen el decreto, léanlo, memorícenselo. Busquen en Google la cara de esta gente para que ustedes lo conozcan, para que ustedes lo vean en la calle y puedan decir, ah, pero mira fulano ahí, ah, pero mira sultano ahí. Así mismo como ustedes conocen a Luis Abinader, a Leonel Fernández, Hipólito Mejía, a Danilo Medina, ustedes tienen que conocer a esta gente. Estos nombres que están aquí, ustedes tienen que conocerlo de igual forma. Tienen que saberse, conocerlo, de verlo. La cara, nombre o como sea. Pero vamos a darle lectura a esto y a la fecha, porque ustedes se acuerden los nombres. Ya hay muchos nombres de aquí que en los capítulos anteriores sobre esta serie de Gilbert Villo y el Consejo Económico Binacional Quiqueya, pues ya usted ha escuchado casi la mayoría de esto, porque todos de alguna forma o la otra tienen una vinculación con esa estructura propuesta por Gilbert Villo, que ustedes lo vieron en el capítulo pasado, en forma de socios, representantes socios, el nombre que ellos quisieran ponerle, empleado, como es el caso de Pablo Porte, y bueno, también socio, porque él es miembro del comité ejecutivo de GB Group, como ustedes lo vieron. Pero vamos a darle lectura a esto. Este es el decreto 389-17, que es el punto de partida de lo que le vamos a enseñar. Entonces aquí tenemos artículo 1. Se designan en el Consejo Nacional de Competitividad como miembros de representación del sector privado a la siguiente persona: Pedro Brache. Fernando Capellán, ya usted conoce su vinculación al Consejo Económico Binacional Quiqueya. Tenemos a José Miguel González Cuadra, a Manuela Grullón, usted ya conoce su vinculación al Grupo Villo a través de los miembros de la Junta Directiva de su propio grupo económico. Usted tiene aquí a Luis Molina Checal, a Fran Rainieri, usted lo vio en el capítulo antepasado, cómo se asoció con GB Group. Manuel Tavera, Felipe Vicini, por el Banco Popular. Miguel Barleta, Rafael Blanco Canto, usted lo vio metido de cabeza en el Consejo Económico Binacional Quiqueya. A Roberto Bonetti también, si mal no recuerdo, ha salido en varias publicaciones. Tenemos a José Clase, Samuel Conde, a José Luis Corripio Estrada. Si mal no recuerdo, usted vio a un representante, a Manuel Corripio, del grupo Corripio. No estamos hablando, ¿verdad?, del mismo grupo. Tenemos a Manuel Diez, que usted lo vio ahí también, a Pedro Esteban, a Manuel Estrella de cabeza, Félix García Castellano, Guillermo León, Aquiles Hernández, a Franklin León, usted lo oyó mencionar también, en esa junta cuando se reunieron en la segunda reunión fronteriza, estaba él entre ese grupo, a Celso Marrancini, también usted lo vio en el capítulo pasado, el capítulo de la generación binacional. Tenemos aquí a Carlos José Martí de cabeza en todos los sitios. Ramón Menéndez, Marcial Narri, Monseñor Agripino Núñez Collado falleció y que en paz no descanse. No puede estar descansando en paz. Todos sabemos el récord de él. Tenemos a Mercedes Ramos, Samir Rizek, tenemos a Héctor Rizek, Samir Rizek. En cuanto al caso de estos dos, recuérdense que los activos del Scotiabank, de donde son miembros de la Junta Directiva Pablo Porte y Mónica Infante, fueron comprados por los RISEC a lo que fue el desmembramiento del Baninter. Por ende, esto amerita una investigación, pero no es que están muy lejos porque tenemos que los activos lo compraron ellos. Habría que ver si se dio la venta del Scotiabank de las acciones de ellos, para saber si están vinculados directamente o no con esto. Pero ahora mismo, sin realizar esa investigación, no podemos vincularlo. Esa es la verdad. No son buenos ni con sopita. Hemos hecho programas
sobre la adquisición de las acciones de la refinería de Refridonza por parte del gobierno, que se metieron ellos o lo metieron como intermediario. Hicimos un programa de ellos, pero hasta ahora no podemos vincularlo directamente con este grupo, con el grupo Billo, perdón. Tenemos a Gustavo Tavares, Juan Manuel Ureña, Bernardo Vega, Juan Vicini de cabeza, Máximo Vidal, José Vitiene, Elena Villella. Entonces tenemos que en el artículo 2 pasamos por Ligia Bonetti, que casi se nos queda, lo que pasa es que a Ligia hay que hacerle un artículo para ella solita. Pero Ligia todavía no la hemos vinculado. Esa es la verdad. Al grupo Billo. Entonces, este decreto es del 22 de octubre del 2017. Pero hay que hacer la siguiente salvedad. Aquí es que esta gente son designados en el Consejo Nacional de Competitividad a manejar ellos directamente el presupuesto. A decir ellos dónde va qué, y obviamente ponen el grueso del dinero, donde están las empresas de ellos que son las que les realizan las obras al Estado, le proveen de mercancía al Estado, etcétera, etcétera. Eso lo hemos explicado bastantes veces. Pero la verdad es que ellos no asumieron, y aquí tenemos una publicación del Caribe, hasta el lunes 2 de junio, perdón, mala mía, 5 de diciembre del 2017. Mírenlo aquí. Entonces, dice el Caribe, Medina juramenta el pleno del Consejo de Competitividad, 5 de diciembre del 2017, y ahí está la foto de todos ellos ahí, junto con la parte gubernamental. Ahí se encuentran los funcionarios públicos que son rotativos. ¿Qué significa eso? Cuando usted es presidente, usted pasa a ser miembro del Consejo Nacional de Competitividad. Usted es ministro de Hacienda, usted pasa a ser miembro. Una vez usted sale del cargo, usted no es miembro más. El próximo presidente, el próximo ministro de Hacienda, pasan a ser los miembros. Lo que no se mueven son los empresarios. Ellos nunca se mueven. Algunos son designados después, otros quizás se jalten y se vayan, pero ese grupo, ese grueso, siempre está ahí. Ahora bien, ellos asumen en diciembre del 2017. Eso significa que para esa fecha ya se había presentado, o debemos de especular que ya se había presentado, la Ley General de Presupuesto para el año 2018. Por ende, como oficialmente asumen en diciembre del 2017, aunque como le dije, ellos nunca han dejado de tener influencia sobre el presupuesto, directa, como la tienen ahora a través del Consejo Nacional de Competitividad, no podemos hablar de ella y probarlo hasta el 2019. Porque es que ya para la fecha que ellos asumieron, se supone que este presupuesto había sido presentado, elaborado y presentado. Así de simple. No podemos afirmar que ellos pusieron su mano en él, porque no habían ingresado al Estado Dominicano. Y recuerden que el presupuesto se hace y se presenta el año anterior para el año próximo. Por lo general, en los últimos meses del año que está finalizando, que se saben las recaudaciones que hay, etcétera, etcétera, y el Ministerio de Economía y Planificación hace las proyecciones para el año venidero, que es el que rige la ley de presupuesto que se presenta en este caso 2017 para el 2018. Entonces tendríamos que hablar del 2019. Pero yo quiero sacar de cuajo del medio lo siguiente. Aquí yo tengo una publicación de la memoria del Senado de la República. Esto es aprobada Ley de Presupuesto General del Estado del 2012. Y usted dirá, ¿y por qué no estamos yendo del 2017 al 2012? Yo quiero que ustedes sepan con cuánto funciona el Estado Dominicano, o tengan una idea de con cuánto funciona el Estado Dominicano. Y el presupuesto general del Estado para el 2012, como ustedes lo pueden ver ahí en la descripción,
era de 430,000 y pico de millones de pesos. Estamos redondeando, 430,000 con todos los escándalos de corrupción del mundo encima del año 2012. Recuérdense que este fue el año del déficit fiscal que generó la reforma fiscal del paquetazo fiscal. Hubo protesta a nivel nacional por esto. Y estamos hablando de que con todo eso, el Estado funcionaba con 430,000 millones de pesos. Nosotros hicimos un programa que se lo vamos a poner aquí para que ustedes lo vean. Dice, corrupción o mala gestión, el presupuesto millonario de Abinader. Este programa está en el canal de nosotros. Ciudadanos contra la Corrupción, es de hace 2 meses. En ese programa nosotros le hacemos el cálculo y le mostramos de dónde sale. De en cuánto sale actualmente la empleomanía del Estado. La empleomanía del Estado actualmente es de 744,000. Y tiene un averaje en cuanto a costo anual para nosotros el pueblo dominicano de más o menos 200,000 millones de pesos. Y ahí nosotros hacemos el ejercicio de cómo fue que llegamos hasta ahí en ese programa para que cuando tengan tiempo lo vean y vean por ustedes mismos cómo llegamos a esa suma. Pero lo cierto es que tenemos un averaje de 200,000. Eso significa que si actual, estaríamos hablando de que en el 2012, si se gastaba en empleomanía la mitad, bueno, pues nos sobrarían 230,000. Y estamos poniéndolo cómodo a ellos. ¿Por qué cómodo a ellos? Porque si se gasta, entonces no se robó. No es un faltante. Si se puede, y nosotros le estamos probando un excedente gasto, porque para esa época la empleomanía no era ese número. Para que se entienda. Nosotros le estaríamos justificando a ellos la mitad de ese gasto. Ya los 230 restantes había que ver en qué fue que se gastaron. Y vuelvo y repito, esos 430,000 millones eran bajo todo el escándalo de corrupción del mundo. ¿Qué fueron los que sacaron a Leonel Fernández definitivamente del poder? Tras 12 años en el poder, interrumpido por el gobierno de Hipólito Mejía en el 2000. Ahora, tenemos aquí una publicación de Diario Libre, para que ustedes tengan una idea de por dónde va el presupuesto nacional ahora. Esta publicación de Diario Libre es del diciembre 5 de 2024. Dice, Senado convierte en ley el presupuesto general del 2025 por 1.681.728.1 millones. Eso es 1 millón de millones, porque nosotros lo hemos repetido varias veces, pero bueno repetirlo. No tenemos el concepto de billón anglosajón, norteamericano, que es 1.000 millones, es 1 billón. 1.000 millones de dólares para ellos es 1 billón. Para nosotros 1 millón de millones es 1 billón. Entonces aquí estamos hablando de 1 millón de millones más 681,000 millones. Eso significa que el presupuesto del 2012 cabe, mal contar aquí, 4 veces. 4 veces cabe. Ahora usted empieza a maquinar y dice, pero es verdad que son 4 veces que cabe. Sin embargo, usted sale y usted ve que el Estado Dominicano, y me perdona a quien pueda sentirse ofendido, sigue siendo la misma porquería desde el año 2012 hasta aquí. Usted pensaría que con este número incrementado 4 veces, esto sería otra cosa. ¿Verdad que sí? Pero no es eso lo que usted ve, ¿verdad que no? Y usted va a ver qué es lo que sucede aquí. Para que se vaya mortificando, y yo no encuentro otra palabra para eso.
Si usted coge este número de este presupuesto, eso significa que si le restamos los 200.000 millones, que es lo que sale más o menos el pago de la empleomanía estatal completa, habría que averiguar en qué fue que se gastaron 1.481.000 y pico de millones. Así de simple. 1.481.000 y pico de millones. Pero eso es este año. Digo, perdón, sí, este año. Esto es la proyección para el 2025. Entonces, ¿a quién hay que preguntarle sobre esto? A los que elaboran el presupuesto ahora. ¿Y quiénes son esas personas? El Consejo Nacional de Competitividad. ¿Y de quién son socios la mayoría de estas personas? Que lo hemos demostrado a lo largo de 5 programas, si mal no recuerdo. ¿De quién es que son socios estos? No lo hemos vinculado a todo, bueno, no, vamos a ser justos, a gran parte de ellos, a GB Group. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿a quién hay que preguntarle por ese 1.481.000 y pico de millones? Es a ellos, ¿verdad? Ok. El presupuesto se compone de 2 partes para los fines de lo que estamos haciendo. Se compone de los recaudados, el gasto de los recaudados, que no es una deuda, porque lo estamos pagando de lo que se recauda, y de los préstamos, que sí son la deuda. Así de simple. Entonces tenemos 2 partes. Pero la suma de ambos es lo que crea el gasto público entero. Eso es lo que nosotros gastamos. Debemos una parte de ese gasto, de esos cuartos que cogemos prestados, y la otra no la debemos porque se recauda. Pasé el cálculo de lo que este grupo ha hecho en este lado de la isla. Lo primero es que tenemos que ver qué se recaudó. Entonces, aquí tenemos un PDF. Las recaudaciones se dan en 2 instituciones, el grueso. Impuesto interno y aduana. Obviamente, impuesto interno es mucho más grosero, más grande que aduana. Aquí tenemos los resultados preliminares de aduana, ¿verdad? Esto es un PDF de la misma aduana. Dice resultados preliminares de recaudación del 2019. Y como le dije, estamos cogiendo 2019, que fue cuando este grupo, el Consejo Nacional de Competitividad, bueno, pues ya tiene un control directo del presupuesto. Y aquí dice, aduana, enero-diciembre de 2019, valores en RD. Aquí está el 2018, que fueron 137.000 y pico de millones. Y el 2019, que fueron 144.220 millones. Ahí se encuentra el gráfico, para que ustedes lo vean. Yo quiero que en lo que vamos dando números, ustedes con un cuaderno, cójanlo y vayan anotando. Porque la cifra que va a dar al final es de comunal. Y esa yo quiero que la saquen ustedes. Búsquense una calculadora, anótenlo. El método, pregúntenle a la computadora o a ChatGPT, como ustedes quieran. Y por eso, este video, usted cuando se suba en el canal de nosotros, de YouTube, Ciudadanos contra la Corrupción, bueno, usted lo va pausando para que vaya oyendo los números, o usted lo va viendo y lo va anotando. Yo lo voy a ir redondeando. Usted si quiere lo pone con punto y coma o lo redondea para manejarlo mejor. Entonces tenemos aduana por este lado, ¿verdad? Aquí tenemos una publicación de acento donde dice, esta es de 16/01/2020, hablando del 2019. Dice, impuestos internos recaudó RD 483.066 millones en 2019. Entonces vamos por 600.000 y pico de millones de recaudaciones.
¿verdad que sí? Entonces, a eso le vamos a aplicar la exagerada suma en gasto de empleado de 200 mil millones. Era menos en esta época, pero vamos a regalarle la diferencia. Vamos a justificar esos 200 mil. Entonces nos estamos quedando con 400 mil millones extra que habría que ver dónde fueron a parar. ¿Verdad que sí? De las recaudaciones, todo 2019. Vamos a seguir. Vaya sumando, ¿eh? Vaya anotando para que después sume. Aquí tenemos resultados preliminares de recaudación de diciembre de 2020. Aduana. Entonces vamos al mismo sitio y buscamos el grafiquito. Ahí se encuentra enero-diciembre de 2020. Dice, efectivo, eso es ya lo que se recaudó. En la columna de más a la derecha tenemos diciembre de 2020, valor en R de millones, valor en R de millones. Entonces, esos son los incrementos. Y en las dos columnas que se encuentran hacia la derecha, tenemos que el efectivo, o sea, que fue lo que se recaudó, son 127.495.84 millones de pesos. Vaya sumando, usted lo va viendo. Luego pasamos, aquí tenemos una publicación, esta es del Nuevo Diario. Recaudaciones, esta es del martes 19, 2021. Dice, recaudaciones de EGI en 8 meses superan en 25.4% y 15.1% las alcanzadas en 2020 y 2019. Entonces, aquí dice, las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos de DGI en el periodo de enero a agosto de este año, ascendente a 555.848 millones, han logrado superar entre 25.4% y el 15% del total alcanzado en los años 2020 y 2019 respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? La del 2020 de la DGI. Según datos contenidos en la página web de la DGI, en el año 2020, impactado por la pandemia de la COVID-19, las recaudaciones de este organismo estatal fueron de 444.131.6 millones de pesos. Estas son las del 2020. Súmenlo con la de aduana que le acabamos de dar. Entonces vamos a seguir. A eso usted le quita los 200 mil millones que le hemos dado, le hemos estado regalando a el gobierno. ¿Verdad que sí? Porque somos buenos, le damos de más. Porque ese cálculo corresponde ahora. Pero regáleselo en esa época también. Cada vez que completemos las recaudaciones de aduana y la DGI de un año, usted pone el número y le quita 200 mil. Pero usted va anotando los números. Aquí tenemos una publicación que nos reúne todo. Esta es del Ministerio de Hacienda. El gobierno cierra con un déficit fiscal de 2.7% en 2021, como consecuencia del aumento de las recaudaciones y la disciplina presupuestaria. Esta es del 19 de enero del 2022. Ahí tenemos a Jochi Vicente, miembro del Consejo Nacional de Competitividad. Y aquí tenemos Santo Domingo. El Ministerio de Hacienda, Jochi Vicente, informó que los ingresos fiscales fueron superiores al 12% respectivamente al estipulado en el presupuesto inicial del 2021. Acuérdense que las publicaciones sobre el presupuesto, o sea que son conclusivas, se dan al año posterior, verificando el año anterior. Este resultado, junto con la disciplina presupuestaria, permitió que el déficit de la Administración Central cerrara el año 2021 con un 2.7% del Producto Interno Bruto. Entonces, eso es el primer párrafo, primero, segundo, tercer párrafo, cuarto párrafo, quinto párrafo. Entonces, llegamos, mejor en recaudación en gasto capital como subtítulo. Y aquí tenemos, primer párrafo,
Vicente señaló que la mejora del 12 puntos de los ingresos de la Administración Central lo situó en, este es el número que estamos buscando para el 2021, de impuesto interno. 800, déjame ver, 841.243.1 millones, equivalentes a 15.8% del PIB. Este monto alcanzado partió de una estimación de ingresos en el presupuesto inicial del 2021 por RD 746.313.8 millones y en el reformulado por 830.837.2 millones. El crecimiento, el titular, aquí están los dos números. El titular de la Finanza Pública destacó el papel de las agencias recaudadoras en este resultado. La Dirección General de Impuestos Internos, DGI, recaudó 623.8 mil millones en 2021 para un aumento de un 25%, con relación a lo estimado, mientras que a través de la Dirección General de Aduana, DGA, se percibieron 191.979 millones para un aumento de RD 39% con relación a la meta original. Agregó que el gasto total del Estado mostró un comportamiento que estuvo con la línea, con el presupuesto, al situarse en 986.021.7 millones, de acuerdo con los datos preliminares presentados. Entonces ahí tenemos los dos números. Tenemos 607.000 millones de la DGI para el 2021 y tenemos 191.979 millones de aduana para el 2021. Eso usted lo suma y le quita los 200.000 millones y pone el número al lado, porque al final tenemos que tirarlo todo. Ahí están los dos. Aquí tenemos 4 de enero del 2023. Estos son los números del 2022. Dice, DGI sobrepasa los RD 656.000 millones en el 2022 con recaudación récord. Eso es de la Presidencia de la República, 4 de enero del 2023. Ahí usted tiene la suma de la DGI para el 2023. Aquí tenemos la de aduana en otra publicación de la Presidencia de la República del 3 de enero del 2023. Dice, aduana recaudó RD 230.922.67 millones en 2022. Ese es el segundo número. Entonces usted suma ese más el que le acabamos de dar de impuesto interno y le resta los 200.000 y pone el resultado al lado. Aquí tenemos un PDF. Dice, este es del Gobierno de la República Dominicana, Hacienda. Seguimiento a los resultados presupuestarios del Gobierno Central, año fiscal 2023. Entonces, aquí nos la pusieron cómoda. Porque aquí está el gráfico de ingresos totales, captaciones directas en millones. Aquí tenemos 2023. Y en el medio, usted ve la columna de el número del año pasado, 2022. El total, aduana, impuesto interno y todo el mundo, fueron 956.326.8 millones, casi llegando al billón de pesos. A ese es que usted le va a restar para el 2022 los 200.000 millones, que es igual que la suma de los dos números por separado que acabamos de hacer y luego la resta de los 200.000. Para el 2023 tenemos que sí llegaron al billón, lo pasaron. Ahí está la columna del medio que dice 1.071.919.3 millones. Entonces, a ese número que es el del 2023, que usted está viendo en la columna del medio, usted le va a restar los 200.000 y va a poner el resultado al lado. Aquí tenemos, estos son los del 2024.
Dice, este es el periódico Hoy, diciembre 30, 2024. Aduanas ha recaudado 247.837.18 millones en 2024. Ese es el número de aduana. Lo tenemos ahí en la publicación en el encabezado. Y luego viene el de impuesto interno. Aquí este titular es bastante ilustrativo, si se quiere. Dice, esto es Diario Libre, 7 de enero del 2025. La DGI recaudó RD 3.1 billones en los últimos 4 años. 3.1 billones son 3 millones de pesos, oiga bien, más 100.000 millones. Esto era DGI, esto es para que usted tenga una idea, pero esto es solo parte del dinero. Dice, el recaudo de diciembre del 2024 fue de 60.507 millones para un crecimiento de 7.4 respecto al 2023. Entonces, aquí está. El director general de Impuesto Interno, Luis Valdevera, celebró el cumplimiento de la meta de recaudación durante el 2024 al alcanzar la cifra de 846.458.2 millones de pesos, con un nivel de cumplimiento de 101.1. Ese es el número que, sumado al que estaba en el titular anterior, usted va a sumar uno con otro, le va a restar los 200.000 millones y lo va a poner al lado. Entonces, ahora usted va a coger ese número que le ha quedado al lado después de sustraer la suma de impuesto interno y aduana, los 200.000 por año, y lo va a sumar y usted se va a quedar con él. Pero ya estamos hablando de que si la DGI sola se metió en 3.1 billones, ¿verdad? En 4 años, entonces ya usted sabe que estamos hablando por encima de los 2 puntos y pico de billones de pesos. Por esta parte, cuando se les restan los 800.000 millones de esos 4 años, que son 200, 200, 200 y 200. Eso es una parte. Ahora viene la segunda parte. Aquí yo tengo un titular de Diario Libre que dice, deuda pública consolidada vuelve a superar los US 73.000 millones. Esos son 73.000 millones de dólares. Esa parte es la parte que nosotros no pagamos con los ingresos. Porque tenemos las recaudaciones que cubren una parte de los gastos. Y esta otra viene de los préstamos. Esto es lo que nosotros debemos. Por coger prestado por encima de lo que podemos pagar. ¿Verdad que sí? Esta es la segunda parte. Entonces dice, representa el 57.8% del PIB en la República Dominicana. Deuda externa consolidada suma US 44.933.1 millones. Esa es la externa. Pero la deuda completa es de interna y externa, porque también cogimos prestado aquí adentro. Y hay que hacer una explicación muy breve. El PIB de la República Dominicana aumenta con el gasto del gobierno, eso es uno de los renglones. Eso significa que mientras más cuarto gaste el gobierno, más aumenta el PIB. Y por eso es que usted ve que es el 57.8%. Pero de un PIB aumentado precisamente por los cuartos que gasta el Estado dominicano. O sea que mientras más prestado se coge, mientras más se recauda y más se gasta, aumenta el número del PIB. Y la deuda que se compara en relación a él, que va aumentando, no es estático el PIB. ¿Qué quiere decir? Que cuando él crece, lo que era el 20% o lo que es el 50%, si el PIB crece más por el gasto del Estado, entonces el porcentaje decrece de la deuda si dejáramos de coger prestado, ¿entienden?
Mientras más gasta, más crece. Entonces, cuando se compara una cosa con la otra, pues suenan más parejos. Pero ambas crecen con el gasto. Qué gracioso, ¿eh? Pero lo bueno de esto es, tenemos aquí entre enero y marzo del 2025 la deuda pública consolidada de la República Dominicana. Deuda pública consolidada, para que se entienda, es todo lo que nosotros debemos. Lo que debemos fuera y lo que debemos aquí adentro. Porque hemos cogido préstamos aquí adentro. Dice, la deuda pública consolidada de la República Dominicana ascendió a 73.084.9 millones de dólares. Así de simple. Eso es aparte del dinero que nos dio la suma de las recaudaciones, restándole 200.000 millones por año, que hay que averiguar dónde está. ¿Verdad que sí? Pero aquí tenemos algo muy interesante que hizo Diario Libre. Tenemos un gráfico. Entonces dice, evolución de la deuda pública consolidada. Y esto empieza, este gráfico, precisamente desde marzo del 2019. Ahí tenemos el primer trimestre. Después de que el Consejo Nacional de Competitividad, léase, gran parte de los socios dominicanos de Gilbert Villo, cogieron el control de la finanza pública. Y de ahí pasa, ¿verdad? De marzo del 2019 a marzo del 2020, de 42.000 millones a 48.000. Ya estamos metiéndole 6.000 millones y pico de más. Tenemos que de marzo del 2020 a marzo del 2021, ¿verdad? Vamos por 58.000 millones de dólares. A esos 6 le metimos 10.000 millones más. Entonces tenemos, ¿verdad? De marzo del 2021 a marzo del 2022, vamos por 64.000 millones de dólares. ¿Ve cómo va aumentando? Todo esto viene después de que esos muchachones socios de Gilbert Villo cogieran control de la finanza pública cuando se sentaron en el Consejo Nacional de Competitividad, que no es más que la representación física del organismo control de este lado, de esa estructura binacional que se armó con el Consejo Económico Binacional Quiqueya. Esta es la parte dominicana, o dominicana entre comillas, porque se supone que hubiera una contraparte haitiana, los dos controlados desde arriba por el mismo grupo, empresarios dominicanos y haitianos, acabando con la isla de Quiqueya, con la Hispaniola entera. Así de simple. Entonces vamos a seguir, ya vamos por 64.000 millones. De marzo del 22 a marzo del 23, 71.944.3 millones de dólares. Ustedes ven cómo eso coge para arriba, como un cohete. Entonces vamos a seguir. De marzo del 23 a marzo del 24, estamos por 72.781 millones de dólares en deuda. Y de marzo del 24 a marzo del 25, 73.084 millones de dólares. Hay algo bastante interesante en este gráfico, y es que usted se da cuenta que hay momentos en que baja el número. Es el momento en el que se hacen pagos. Pero esos momentos están muy diseminados aquí. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, miren, tenemos que baja de 44 a 43.000 millones en septiembre del 19. Luego empieza a subir, llega a 48
baja a 46. O sea que estamos hablando de un promedio de 2.000 milloncitos de dólares, lo que se paga aquí cada X cantidad de tiempo. Baja de 48 a 46 mil y pico de millones en junio del 20. Sube, 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 sube. 59, 60 y luego pasa de 60 a 59. Ahí fue, yo creo que menos de 1.000 millones que se pagaron en diciembre del 21. Luego arranca a subir 64, 67, 68 y pasa de 68 a 66 en diciembre del 22. Luego vuelve, sube, 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 llega hasta 73 en septiembre del 23 y pasa a 70. Ahí pagaron, parece que le metieron presión de a duro los prestamistas de nosotros. Y ahí baja a 70.000 millones en diciembre del 23. Luego vuelve 72, 72, 73 y baja a 71.526.4 millones de dólares para diciembre del 24. Y luego en marzo del 25 sube a 73.000 millones, que es el último, 73.084.9 millones, que es el último número que tenemos en el gráfico. Pero fíjese que empezamos con 42 y terminamos con 73. Este es el tiempo, este gráfico recoge el tiempo después de que el Consejo Nacional de Competitividad, entre paréntesis, los socios de GB Group, en esa estructura haitiano-dominicana que busque el control económico de los dos lados de la isla, porque para ellos es una sola cosa, completa. La historia completa está en este gráfico, básicamente. Que es Diario Libre, que es de Fran Rainieri. Si ustedes tienen algo de qué quejarse conmigo, tienen que ir donde él. Y les recuerdo que nosotros lo vinculamos aquí con Gilbert Villo y es miembro del Consejo Nacional de Competitividad, para que estemos claros. Estamos hablando de que de marzo del 19, con 42.000 y pico de millones de dólares de deuda, pasamos a marzo del 25 con 73.000 y pico de millones, 31.000 y pico de millones de dólares de diferencia. A ese número, a ese que está ahí, para que usted esté claro, para que se entienda, a ese número, usted tiene que sumarle la suma de todos los números que fuimos dejando de lado. Porque eso también se gastaron. Entonces, la suma de todas esas recaudaciones anual, menos 200.000 millones por año, más 31.000 millones de dólares, le va a dar a usted el número que ese grupo ha manejado del gobierno dominicano y que no se sabe dónde fue a parar. Usted está oyendo lo grosero que es esto. Usted está oyendo la cantidad que es esto. Pues ese dinero, mis hijos, del Estado Dominicano, porque también lo hacen de forma particular. ¿Cómo de forma particular? Acuérdese que usted está pagando un precio por gasolina y ellos controlan la gasolina. Y eso es una venta que usted le hace, una compra que usted le hace directamente a ellos en su empresa a nivel privado. O sea que faltaría ese dinero de ese exagerado y descomunal precio del galón de gasolina y de los combustibles en República Dominicana, que no hay manera de justificarlo. Ese dinero no está aquí, estamos hablando del que salió del Estado, para que vayan cogiendo.
estaríamos hablando de 2 billones de pesos. Eso es lo que representa más o menos 2 billones y pico. Eso es lo que representa más o menos esos 31.000 millones de dólares. Entonces, esos 2 billones y pico, billones, o sea, 2 millones de millones, habría que sumárselo al otro dinero que fue el que se recaudó, menos los 200.000 millones de dólares, digo, 200.000 millones de pesos por año. Eso es, así es que nos ha reventado este grupo a nosotros. Y esto es el registro público. A nivel privado no tenemos los números, porque es más todavía. Entonces, ahora es donde viene la parte que tiene que ponernos a nosotros a brincar, mis hijos. Y yo le voy a decir cuál es. En lo que va de este trimestre, o sea, del primer trimestre de este año, estamos hablando de que la deuda va por 3.100 millones de dólares. Así de simple como ustedes lo oyen. 3.100 milloncitos en lo que va del 2025. Si usted agarra mírenlo aquí. Este monto representa, según los datos de la Dirección de Crédito Público, al cierre del primer trimestre del 2025, la deuda del SPNF, eso es sector público no financiero, alcanzó los 59.600.8 millones de dólares, equivalente a 47.1% del PIB. Este monto representa un aumento de 2.013.6 millones de dólares con respecto a diciembre del 2024, impulsado principalmente por el crecimiento de la deuda externa. O sea, estos son préstamos externos, que se incrementó en más de 3.100 millones de dólares hasta alcanzar los 43.843.3 millones, equivalente al 73.6% del total del SPNF, sector público no financiero. Eso está en este mismo artículo, mis hijos, así como yo se lo acabo de leer. Eso significa que si usted coge 3.100 millones de dólares en el primer trimestre, el año tiene 4 trimestres, usted tendría que multiplicar 3.100 por 4. Eso le viene dando 12.400 millones de dólares. Porque como le dije, va aumentando. La extracción de dinero de República Dominicana, y estamos hablando del Estado, de este grupo, va en aumento de comunal. Usted vio cómo incrementa. Y estamos hablando de 4 añitos mal contados, 5 añitos. Daría 12.400 millones de dólares para este año 2025 si se mantiene este comportamiento de préstamo. Y si usted a eso lo multiplica por 4, estamos hablando de 12.400 que vienen siendo 24.800 por 2, entonces 48.000, déjame ver, no, que son demasiados, espérate que me turbo. Estamos hablando de 12.400, 24.800, más 24.800, tenemos 48.000 más 16, vienen siendo como 49.600 millones de dólares para los próximos 4 años. Que no va lejos del averaje que tienen, sería el aumento, porque promediaron en los últimos 4 a 5 años
$31,000 millones y va en aumento. Eso significa que sin contar la recaudación estaríamos viendo, déjame ver, como $80,000 millones mal contados en deuda. Así de simple. 48,000 por un lado y 31 por otro. Casi $80,000 millones en deuda. Que entran al Estado y ¡puf! Este grupo desaparece. Sin contar los ingresos, las recaudaciones. Eso está aparte. Y hay que adicionárselo a esto, porque todavía no tenemos el ingreso porque no se han dado. Ustedes están entendiendo la cantidad de billones, o sea, de millones de pesos de la que estamos hablando. La que ya se perdió del Estado Dominicano. Y la que se va a perder si nosotros dejamos que esta gente continúe. Entonces ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué no se compra con eso? ¿Y qué no se haría por eso? Ustedes ya entienden la dimensión de lo que representa el esquema que armó Gilbervillo en República Dominicana y Haití, porque fue para los dos lados. Nosotros le mostramos y fueron ambos gobiernos y ambos grupos empresariales que se fusionaron en uno. En el capítulo pasado ustedes vieron cuáles fueron los protagonistas de esto. Y estamos hablando de comisiones de altos funcionarios del gobierno de Michel Martelly, el gobierno de Danilo, más la cúpula empresarial de aquí, más la de aquel lado. Y la propuesta fue Gilbervillo que la hizo. Ustedes lo vieron. Usted vio la cantidad de billones, o sea, de millones de pesos que se le han sacado a República Dominicana. Y vuelvo y repito, nosotros no tenemos los números de Haití. Vamos a intentar conseguirlo. Vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo. De eso es que se trata esto, mis hijos. De cantidades astronómicas de dinero que se nos han sacado a nosotros, al pueblo dominicano. Así de simple. Ese es el problema que nos ha creado este grupo. ¿Qué no se puede financiar con todo ese dinero? Financiar bandas criminales, que no estamos diciendo que sea así. Pero Canadá y Estados Unidos dijeron que sí. Y condenaron a Gilbervillo como financista de bandas criminales haitianas. Ellos, no Renberto. Canadá y Estados Unidos. Y el dinero, ¿de dónde salía? ¿Dónde fue a parar todo este dinero de nosotros, el pueblo dominicano? ¿Usted se cree que con ese dinero no se financia lo que está pasando de aquel lado? Claro que sí. Y más. Todo ese dinero da para ese crecimiento económico que habla Luis Abinader, que lo que representa ese crecimiento económico es el crecimiento de la empresa privada de este grupo. Socio de GB Group, demostrado por nosotros a lo largo de 5 capítulos. Y lo que faltan, Entonces, todo este dinero que no llegó a nosotros, el pueblo dominicano, que no se metió en inversiones públicas en la República Dominicana, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? De eso es que estamos hablando aquí, mis hijos. Ustedes se creen que esto es un problema que va a resolver uno de los empleaditos de él. Ustedes se están haciendo ilusiones para el 2028. Hay gente que no quiere aceptar la realidad. Este es el problema que nosotros tenemos. Recuperar todo ese dinero. ¿Dónde fue a parar? ¿Dónde fueron a parar todos estos billones de pesos, millones de pesos de nosotros, el pueblo dominicano? Ese es el problema que nosotros tenemos. Ese fue el problema que nos creó este consorcio haitiano-dominicano. Y vuelvo y les repito, falta
los números a nivel privado, como la explotación que nos tienen con la gasolina, la generación eléctrica y todo el mundo que nos cobran a nosotros directamente. Y faltan los números tanto públicos y privados de Haití. Pero por hoy se lo vamos a dejar hasta aquí. Y que el Señor los bendiga.